Sabemos que es algo que le dolió mucho al mexicano, que fue una de las declaraciones que hizo Topuria en su momento luego de que cayó contra Volkanovski, que le dijo que era un costal, ¿no? Que Volkanovski lo trató como costal en la pelea. Ya estamos de regreso, esto es Esquina Neutral, gracias por seguir con nosotros y continuamos con este increíble evento de UFC 298 y algo que me ha llamado mucho la atención es que sin duda, previo a un gran combate, pues existen muchas declaraciones tanto de los protagonistas como de peleadores que apoyan a uno o que apoyan al otro, ¿no? Y en esta ocasión, uno de los que ha hablado mucho al respecto es Yair el Pantera Rodríguez, que fue el rival el cual enfrentó Volkanovski en su defensa anterior. Y se dividen mucho aquí las opiniones de la gente, que muchos dicen que lo que ha mencionado Jair, pues a lo mejor es envidia por parte de Topuria, ¿no? Por lo que se ha dicho que sabemos que es algo que le dolió mucho al mexicano, que fue una de las declaraciones que hizo Topuria en su momento luego de que cayó contra Volkanovski, que le dijo que era un costal, ¿no? Que Volkanovski lo trató como costal en la pelea y pues esto como que empezó a hacer que se prendiera pues esta rivalidad, si así queremos llamarlo, entre Yair y Topuria. Y entre una de las declaraciones recientes que dijo Yair es que la UFC de entrada le estaba poniendo las cosas bastante fáciles a Topuria para poder llegar a pelear por el campeonato, ¿no? Y que era muy triste el simple hecho de que muchas veces el hecho de hablar y decir cosas y que esto genere polémica, pues termina abriendo puertas para mejores peleas dentro de UFC. ¿Qué opinas al respecto de estas declaraciones, Erika? A mí me encanta todo lo que está pasando en el peso pluma, ¿no? A mí me enseñaron desde muy chico que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Ilia Topuria se ha dedicado bastante a hablar y a ganar enemigos en esta división, ¿no? Diciéndole costal, trapo, nariz torcida, Max Holloway, metiéndose con peleadores que nunca han tenido una crítica contra él. Cada persona va a tener una opinión sobre el asunto, ¿no? En mi caso, genera hype, genera interés. Yo llevo tiempo diciendo que me encantaría, independientemente del resultado, ver a Yair y Ilia Topuria enfrentarse en España, cosa que en tiempos recientes Yair dijo estar dispuesto, que Ujú. quiere enfrentarlo en España, quiere derrotarlo frente a su gente. Entonces, es muy difícil no emocionarse cuando miras el panorama, independientemente de lo que suceda el sábado, ¿no? Creo que esa rivalidad tiene vida y tiene mucho potencial. Y ahora mismo estamos hablando de Yair Rodríguez, pero no sabemos qué sucede en UFC México. En el caso de que Brian Ortega pueda vencer a Yair Rodríguez, también tiene un historial con Ilia Topuria, porque Ilia Topuria también ha sido muy crítico de él. Entonces, creo que a Ujú. pesar de que muchas personas creen que puede ganar o no puede ganar, a mí me intriga mucho más el panorama, Yair, el Lo propio que se Brian viene. Ortega, porque ahora mismo ellos, en el momento en que se suban a la jaula, van a saber si prácticamente pueden convertirse en el retador Mm. número uno, ¿no? Existiendo un historial, sabemos que a la promoción le gusta estos piques y ahora mismo en la carrera es Jair y Brian Ortega. Entonces me encanta lo que está sucediendo y creo que de UFC México nace el próximo rival de Ilia Topuria. ¿Tú qué opinas al respecto de las declaraciones que estuvo dando Jair con respecto a Ilia Topuria y la pelea que se viene contra Volkanovski, Chris? Sí, sí se calentó bastante, sinceramente, pero Sí. creo que es lo interesante del top de 145 libras, ¿no? Es como un rompecabezas en el que tenemos dos peleas, 2 semanas seguidas que van a mover ese top y que se puede definir ahí mucho lo que va a suceder con la división. Yo creo que Jair en un sentido, o sea, tiene razón en la parte en la que él menciona la calidad de oponentes y de peleas que ha tenido él. Yo no estoy demeritando a los rivales ni las victorias que ha tenido Ilia Topuria, por supuesto que no. O sea, pero tienes a un Jair Rodríguez que da esta pelea en contra de Max Holloway, o sea, que incluso Max Holloway, que es uno de los mejores pesos pluma de todos los tiempos, voltea y lo felicita y dice, o sea, de verdad es una pelea que nunca imaginé que fueras a dar de esta manera. Jair Rodríguez noquea en el último segundo a Korean Zombie. Pueden decir que es suerte o no. Al final, Jair demuestra que es un movimiento que él tiene entrenado al 100%, que son movimientos que él ya tiene interiorizados. O sea, ya venció a Brian Ortega. Como haya sido, aunque Brian haya terminado esa pelea lesionado, pues es algo que se generó después de los movimientos que hizo Jair.
Entonces creo que en esa parte Jair ha tenido peleas en contra de gente del top 5, del top 10 de 145 libras, incluso cuando pierde contra Frankie Edgar, una derrota que le enseñó mucho a Jair. Entonces, en esa parte, en cuanto a experiencia, pues creo que Jair tiene razón. O sea, creo que el hecho de defenderse con argumentos y decir, hey, o sea, mi camino para llegar al cinturón fue así, 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 así. Y además, Ujú. finalizar de esa manera a Josh Emmett, y luego ves la pelea que tuvo Ilia muy táctica con Josh Emmett, pues creo que ahí pues es donde Pantera pues se encendió más, ¿no? En el hecho de decir, oye, yo tuve que hacer todo esto y llegas tú y tienes, sí, a lo mejor 4 finalizaciones en tus últimas, en este camino dentro de UFC y ya te dan la pelea del cinturón. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, sí entiendo a Yair y también entiendo la parte de promover estas rivalidades, estas peleas, y es una Sí, se pelea que enciende más todo. a mí me gustaría ver, o sea, a mí sí me gustaría ver un Jair Rodríguez Ilia Topuria, sinceramente. Claro. Así, Ilia fuera Sí. campeón de 145 libras el sábado y Jair gana la pelea contra Bryan, ahí está. Match maker, Facilito, el match camino está, maker. mira, pavimentado para que la Sí, ya todo UFC se haga ese empieza a combate. cocinar para que sea una rivalidad muy buena que se siga dando a futuro. Y justamente lo que tocabas tú, Eric, de que independiente de cómo quede esta pelea entre Volkanovski y Topuria, para ustedes, primero voy contigo, Eric, o sea, ¿quién sería el próximo retador de independiente de que quedara Volkanovski o Topuria? ¿Quién podría ser el perfecto retador para nuevamente tener esta oportunidad? ¿Del que Pues salga así todo, de UFC México? pues todo depende del resultado, para serte honesto. Yo creo que esta división cambia, ¿no? Y las oportunidades se otorgan en base al panorama. Hablando justamente del camino de Ilia Topuria, creo y reconozco que Ilia está recibiendo una oportunidad titular no porque se la hayan regalado, sino por el panorama de la división. Las circunstancias lo hacen parecer el retador más claro, ¿no? Yo creo Mm, que pasaría lo mismo y todo va a depender de lo que suceda el sábado, ¿no? Si Alexander Volkanovski retiene lo de UFC México, ambos peleadores ya han peleado contra Volkanovski, entonces puede que lo saque un poco de la consideración independientemente del resultado, mientras que si es Ilia el que gane el próximo sábado, las posibilidades tanto de Jair o de Brian Ortega de retar por un título, en mi opinión, aumentan. A lo que quiero llegar es que de ganar Volkanovski, es posible que la UFC comience a evaluar un poco más a los Movsar Evloev, que aunque en mi opinión no ameritan una oportunidad titular, entiendo que ok. el panorama, ¿no? Y cómo se venden las peleas van a decir, bueno, ya Jair perdió contra él, fue finalización, ya Brian Ortega perdió con él y fue una paliza. Entonces, puedo entender que la UFC decida optar por otro peleador, pero en el caso de que sea Ilia Topuria el campeón, no tengo la más mínima duda de que su primer retador nace del ganador de UFC México. ¿Tú cómo crees que se movería en este momento entonces si así quedara la situación, Chris? Si queda Topuria que sea el que gane o Alexander que mantenga el cinturón, ¿quién crees que sería el próximo retador? Yo tengo más dudas, o sea, en caso de que gane Ilia Topuria, creo que pensaría más. Depende cómo perdiera Volkanovski en este sentido, Ujú, pero creo que sí le respetarían una oportunidad de revancha inmediata a Volkanovski, pensando en las defensas que hizo el cinturón, en la carrera que ha tenido, en el campeón tan dominante que se ha convertido. O sea, creo que sí quedaría la puerta abierta hacia una revancha dependiendo de cuál sea el resultado. O sea, si es una ujú. finalización así total, creo que sí sería complicado ver una revancha inmediata, pero si se van a decisión, es una pelea muy cerrada, vaya, un resultado así, o sea, creo que sí le respetarían una revancha inmediata, como sucedió con Valentina Shevchenko, ya ha sucedido con muchos peleadores que han sido campeones dominantes. Creo que si gana Alexander Volkanovski, justamente viene un problema, o sea, porque ya venció a Jair Rodríguez, ya venció a Brian Ortega, es como de, bueno, ¿y yo qué hago en mi división? O sea, por eso él tomó la decisión de subir a Ajá. 155. Sin embargo, pues ya vienen nuevos talentos, o sea, viene Movsar Evloev, les guste o no les guste su estilo, pues tiene esta racha ganadora. Tenemos también Calvin Kattar, que va a pelear pronto y va a pelear además a Jermaine Sterling, que fue campeón de 135 libras, va a subir a 145, al final fue campeón. No sabemos qué pueda suceder en esta división, tal vez le puedan respetar la jerarquía, entonces creo que está complicado el panorama, pero se puede armar un buen rompecabezas. Sinceramente, también depende de cómo esté el resultado de De cómo se México. vaya dando.
Sí, porque si ves una finalización así espectacular por parte de Jair o de Brian, o sea, ese puede ser el highlight que les dé la oportunidad por Ujú. el título. O sea, al final las últimas impresiones, como les decía, o sea, quedan ahí plasmadas. Y si son peleadores que venden pay-per-views, ¿qué le estás pensando? O sea, Y hablando justo del mejor peleador de esta categoría, ¿consideras tú, Eric, que Volkanovski sí es ya el mejor peleador de la categoría superando a José Aldo o sí tendríamos que esperar a ver si tiene esta defensa exitosa y esperar una más para que llegue a las 7 defensas como lo tuvo José Aldo en su momento? Yo creo que defender ante a Ilia Topuria de una manera exitosa podría darle el título de mejor de todos los tiempos. Al momento sigo pensando que José Aldo lo ostenta. La juventud de Okay. José Aldo en el tiempo en el que lo hizo, ¿no? Y lo dominante que fue, es muy difícil olvidar. Entonces, reconozco también la grandeza de todo lo que ha hecho Alexander Volkanovski. Yo creo que derrotar a un joven invicto con tanto hype como lo es Ilia Topuria fácilmente puede consolidarlo como el mejor de todos los tiempos en las 145 libras. ¿Para ti ya sería el mejor, Chris, o también todavía no supera a José Aldo? yo creo que están muy parejos, o sea, el nivel que hay ahorita en 145 libras y en los últimos años, o sea, creo que sí es muy superior, o sea, la calidad de los rivales, los estilos, o sea, la evolución del deporte, o sea, creo que Alexander Volkanovski ha mostrado muchas herramientas, no estoy demeritando lo que hizo José Aldo, porque al final fue campeón de WEC y luego lo promueven a ser campeón de UFC. Fue el primer campeón en la historia, defendió su cinturón, o sea, venció a muchísimos peleadores, fue campeón en 2 etapas diferentes. Entonces, o sea, creo que lo está haciendo bastante bien Volkanovski y sí está muy parejo. O sea, en caso de lograr esta defensa, a mí me parece que sí se podría estar hablando del mejor 145 libras de todos los tiempos, porque además ha vencido a todo el top. Ujú. Entonces, es como, ¿qué le queda? Pues bueno, llegó el momento de irnos a una pausa comercial, pero ya regresamos para platicar con el resto de lo que viene en esta cartelera de UFC 298.